chicos del cuarto año de secundaria en el curso de química, ¿ya? He colocado concentración de soluciones 1 porque esta es la primera parte de la concentración de soluciones, en donde nosotros estamos viendo la parte teórica, un poco la parte del fenómeno que incluye al soluto y al solvente, ¿ya? Y por supuesto al momento en que estos dos constituyen ya un tipo de solución química, ¿ya? Y por consiguiente a nosotros nos queda que identificar, extraer y conocer, ¿ya? Y conocer lo que es la concentración que esta solución química tiene, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros observamos. Nosotros observamos una sustancia homogénea, pero internamente, ya estas sustancias homogéneas están constituidas por átomos. Están constituidas por átomos que al combinarse unos con otros forman moléculas, ¿ya? Allí estamos claros. Ahora, para que se forme esta sustancia homogénea, nosotros necesitamos un solvente y necesitamos solvente y necesitamos también solutos. Necesitamos solvente y necesitamos soluto. Ahora, hay soluciones en las cuales nosotros se pueden presentar en diferentes estados, ¿ya? En diferentes estados. Hay soluciones en estado líquido, hay soluciones en estado sólido y hay soluciones en estado gaseoso, también las hay, ¿ya? Entonces, las interacciones que existen entre ellos son parecidas. ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, la cercanía o la distancia entre las moléculas. La cercanía o la distancia entre la molécula. Una combinación entre un solvente y un soluto me da como resultado una solución. Ahora, el resultado es una solución. El resultado es una solución. Pero, Oriana, cuando tú estás en pleno proceso, tú no dices que estás haciendo una solución. No, tú tienes que expresar de manera verbal que estás realizando una disolución. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque en algunos ejercicios a veces encontramos la palabra disolución, pero también a veces encontramos la palabra solución. ¿Cuál es la diferencia? Que la solución es ya el producto ya. Cuando Yadira me dice, profesor, aquí está la solución de hidróxido de sodio. Tome, profesor, para que le evalúe. Profe, aquí está la solución de yoduro potásico, profesor. Ya, aquí está la solución de yoduro potásico. Perfecto. Allí existe la solución. Ah, pero si Hans está combinando, ¿ya? Para hacer un hidróxido de sodio, entonces Hans me dice, profesor, estoy preparando una disolución de hidróxido de sodio. No me va a decir estoy preparando una solución, no. Estoy preparando una disolución de hidróxido de sodio. Es por eso que dice el proceso de disolución, ¿ya? Estoy preparando una disolución de hidróxido de sodio. Profesor, tome, ya está lista la solución de hidróxido de sodio. Allí es la diferencia. Nosotros vamos a observar un video, o no observar, no, ya lo observamos ya, y ya notamos, ya hicimos nota de esto en el cuaderno, ¿ya? Entonces, lo semejante disuelve a semejante. Solvente puede disolver a solvente y soluto también tiene comportamientos parecidos a otros solutos, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos evaluar la conductividad eléctrica cuando hablamos de solución. ¿Por qué evaluamos la conductividad eléctrica con solución? ¿Ya? Porque aquellas sustancias, solutos, que en disolución acuosa, ¿ya? Son conductoras de la electricidad, se denominan electrolitos. Entonces, quiere decir que una solución, una disolución, puede estar en presencia de electrolitos. Puede estar en presencia de electrolitos. Profe, ¿cómo así electrolitos? Electrolitos es cuando yo utilizo un sólido que puede conducir la electricidad. Cuando yo utilizo un sólido que puede conducir la electricidad, ese soluto, ya ese soluto se va a llamar electrolito. Y sus disoluciones se van a llamar disoluciones electrolíticas. Quiere decir que si yo coloco en el examen, chicos,
¿De qué se forma cómo se forma una disolución electrolítica? Profesor, una disolución electrolítica se forma cuando un solvente ya se combina con un soluto que tiene una propiedad de conducción de electricidad, es decir, que es un electrolito. Y así nosotros podemos llamarla solución o disolución electrolítica, o cuando ya esté lista, una solución electrolítica. Entonces, el electrolito es la sustancia que se disocia inmediatamente en medio acuoso, es decir, que se disuelve. Y una vez disuelto en agua, ¿ya? Adquieren cargas eléctricas. Adquieren cargas eléctricas. Y cuando una especie química adquiere una carga eléctrica, se va a llamar iones. Se va a llamar iones. Y ustedes saben que existen dos tipos de iones. A ver, chicos, ¿cuáles son los dos tipos de iones que existen? Electrones y protones. Ya, está Negativo y positivo. Está relacionado con las cargas, ¿ya? Está relacionado con las cargas. Pero ¿cómo se llaman? Los positivos se llaman ¿cómo? Cationes. Los positivos se llaman cationes. ¿Y los negativos? Iones. No. Aniones. Aniones, correcto, aniones. Los iones, y lo pueden tomar como nota en su cuaderno, debajo coloquen, los iones se dividen en cationes y en aniones. Entonces, pueden tomar esa nota, ya, iones se dividen en dos, ya, dependiendo de su carga. Si la carga es eléctrica negativa, ya, entonces son aniones. Si la carga es eléctrica positiva, entonces cationes. Existen electrolitos fuertes. Profe, ¿y cuáles son aquellos electrolitos fuertes? Aquellos que presentan una disociación por completo, es decir, que en una disolución se disuelve por completo, como por ejemplo el ácido sulfúrico o el cloruro de sodio o el hidróxido de sodio. ¿Ya? Ahora, hay electrolitos débiles también. Hay electrolitos débiles. ¿Y cuáles son estos electrolitos débiles? Aquellos que tienen una disolución parcial, una disociación, es decir, que no se disuelven por completo, como el carbonato ácido, ¿ya? O el ácido carbónico, que no presentan una disociación, una disolución completa, ¿ya? Entonces, así como hay electrolitos, hay sustancias que no son electrolitos, pues estas no son conductoras de electricidad. No son conductoras de electricidad, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo la sacarosa, como por ejemplo el amoníaco, el metanol, ya no conducen electricidad. Si ustedes colocan, chicos, en agua, colocan sal, hacen una disolución, colocan sal, ya agua y sal, esa solución ya puede conducir la electricidad. Puede conducir la electricidad, porque la sal es un electrolito. Ya, la sal es un electrolito. Pero coloquen agua con azúcar, no va a conducir la electricidad. No va a conducir la electricidad. ¿Por qué? Porque el azúcar, que es la sacarosa, no es un electrolito. Entonces, por lo tanto, no puede conducir la electricidad. Entonces, ahí es preciso recordar lo que ustedes acaban de ver en el video, ya que las soluciones o al momento de prepararla, las disoluciones se pueden clasificar en disoluciones sólidas, líquidas o gaseosas, ¿ya? Pero también según el soluto que contengan o la cantidad de soluto que contengan, la solución puede ser saturada, insaturada y puede ser sobresaturada. Sobresaturada. Ahora, para hacer esto es preciso mencionar dos cosas, ¿ya? Una sobre el soluto. ¿Qué característica tiene el soluto? ¿Se encuentra en mayor o en menor proporción? Se encuentra en menor proporción. Se encuentra en menor proporción, ¿ya? El soluto. Y puede estar en cualquier estado de la materia, ¿ya? Y también tenemos al solvente que se encuentra en mayor proporción. En mayor proporción. Cabe destacar que el agua es el solvente universal. Es decir, estos son datos importantes que nosotros tenemos que identificar cuando hablamos de soluciones o de disoluciones, ¿ya?
Entonces, cuando yo preparo una disolución que contiene una cantidad menor de soluto, de hecho que mi solución va a quedar como, va a quedar insaturada, va a quedar diluida, ¿ya? Ahora, las soluciones diluidas también entran dentro de la clasificación de soluciones insaturadas, que también se le llaman soluciones no saturadas. Yadira, ¿por qué se les llama solución insaturada? A ver, Yadira, ¿por qué se le llaman solución insaturada? Porque el soluto se encuentra en menor proporción que el solvente y se logra disolver con más facilidad. Porque el soluto se encuentra en menor proporción que el solvente y se logra disolver con mayor facilidad. Ya, y el solvente aún tiene capacidad o no tiene capacidad de seguir disolviendo. Sí, todavía tiene capacidad. Ok, entonces esa es una de las características de las disoluciones insaturadas. En las disoluciones insaturadas, el soluto se disuelve por completo, pero el solvente sigue teniendo capacidad para disolver. Es como que cuando nosotros realizamos un jugo, ya un jugo, ejemplo, un jugo de limón, y tenemos bastante solvente, agua, ya, y vamos a agregarle un soluto que es el limón, ya, y agregamos un limón a mucha agua. Un limón, exprimimos, ya, y luego lo probamos. Uy, esto no sabe a nada. Esto parece que no fuera ni agua de limón, ¿ya? Entonces agregamos más limón. ¿Por qué? Porque como dice Yadira, ese soluto se disolvió rápido porque el agua está en mayor cantidad y además le podemos agregar más porque el agua está en condiciones de seguir disolviendo. A diferencia de cuando hablamos de una disolución saturada. ¿Por qué? Porque en una disolución saturada ya no va a haber capacidad de solvente para que siga disolviendo. ¿Por qué? Porque ha llegado a la cantidad máxima. Ese solvente contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolver. Oriana no tiene ni más soluto y no tiene ni menos soluto. Tiene la cantidad exacta. Exacta. Quiere decir que no ha quedado precipitado. No ha quedado una sustancia que precipite. Profe, ¿cómo así que precipite? Que vaya al fondo del recipiente. Que vaya al fondo del recipiente. Alondra, a veces hacemos un jugo de limón y le vamos a agregar azúcar, ¿ya? Y le agregamos mucho azúcar y agitamos, y por más que agitemos, Alondra, no se va a diluir. Por más que agitemos, no se va a diluir. De igual manera, hacemos todo lo contrario, o le agregamos poco azúcar y va a faltar capacidad. Pero en la solución saturada, hay un momento donde agregamos azúcar y disolvemos, y ese es el momento exacto de la solución saturada. Ah, profesor, ¿y cómo reconozco yo ese momento exacto? Depende. Si tú sabes, habría que hacer una prueba de concentraciones para saber cuánto puede disolver tal cantidad de agua. ¿Cuánto puede disolver tal cantidad de agua? Y en los ejercicios que nosotros desarrollamos, es por eso que colocamos cantidades, ¿ya? Colocamos cantidades. Por otra parte, podemos hablar de la disolución sobresaturada. Entonces, como lo decían al inicio, profesor, comenzamos de menor soluto a mayor soluto. Claro, porque en una disolución sobresaturada, yo agrego más soluto. Es cuando se me va la mano con el azúcar para el jugo de limón. Se me fue la mano y le agregué mucho azúcar. Y por más que estoy agitando, no puedo. Y como lo decía en la introducción la señorita, profe, entonces para que se disuelva, yo tengo que someterlo a calentamiento. Tengo que someterlo a calentamiento y allí, a calentamiento y con agitación, con movimiento, ya yo puedo disolverla, profesor. Pero se disuelve mientras se mantenga ese calentamiento, se mantenga la temperatura elevada, Laura Díaz, mientras se mantenga elevada. Si no se mantiene elevada la temperatura, ¿ya? Si no se mantiene elevada la temperatura, entonces va a precipitar. ¿Cómo así, profesor, que va a precipitar? Lo que no se podía disolver va a aparecer de nuevo. Va a aparecer de nuevo, ¿ya? Entonces, es por ello y se puede identificar nosotros haciendo una práctica, ¿ya? Ahora, a ver, ¿quién está ingresando? Ok. Entonces, aquí podemos ver
Vamos a ir borrando aquí también. Recuerden, chicos, que ustedes deben de ir tomando nota, ¿no? Deben de ir tomando nota a medida que yo voy avanzando. Ustedes van tomando nota. Entonces, acá tienen la insaturada, que es la más diluida, la saturada allí de manera intermedia, y la super o sobresaturada, que es la que se encuentra con mayor proporción de soluto. Aquí tienen otro ejemplo, ¿ya? Diluida, que contiene una cantidad menor, ¿ya? La saturada por igual. Aquí utilizan otro término como concentrada, ¿ya? Y la sobresaturada, que ya está con mucha cantidad de soluto. Entonces, hay que tener en cuenta que los solventes tienen un punto de saturación. Que los solventes tienen un punto de saturación. ¿Cómo así, profesor? El punto de saturación de una disolución es porque me está representando un límite de estabilidad. Profesor, ¿cuál es el límite de estabilidad? ¿Cuál es el límite de estabilidad? El límite de estabilidad es una solución, una disolución saturada. Ese es el límite de estabilidad. Una disolución saturada. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua me está disolviendo la cantidad de soluto que yo quiero, que es capaz de disolver, ¿ya? Entonces, a eso lo conocemos como límite de estabilidad. Límite de estabilidad. Consecuentemente, las soluciones sobresaturadas solo pueden existir en condiciones especiales, ¿ya? Ojo, y lo dijimos en la introducción y hace un momento lo dijimos también. Las soluciones sobresaturadas pueden existir en condiciones especiales. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones especiales en la cual pueden existir las disoluciones sobresaturadas? A ver, Luis, ¿cuáles son esas condiciones especiales? Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí. ¿Cuáles son las condiciones especiales en las cuales pueden existir las soluciones o las disoluciones sobresaturadas? Vamos, estoy esperando por su respuesta. ¿Cuáles son las condiciones especiales en las cuales las soluciones sobresaturadas pueden existir? Uy, lo han dicho en la introducción y yo lo he dicho otra vez en la explicación. No están concentrados, chicos. Vamos. Profesor, a elevadas temperaturas. A elevadas porque recuerden que la solución, ya la disolución sobresaturada, tenemos que someterle su temperatura para que pueda disolver. Bajo esas condiciones de temperatura, de altas temperaturas, pueden existir las disoluciones sobresaturadas, ¿ya? Cuando existen, son siempre inestables. De hecho, ya que necesitamos estar agitando y agitando para que existan. O adicional, otra sustancia que puedan mantener en este caso la temperatura, o un soluto que evite la precipitación, ¿ya? ¿Por qué? Porque después va a volver a cambiar una vez que le quitemos la temperatura o que le cambiemos esas condiciones. Entonces, nosotros podemos hablar de concentración que tantos gramos de soluto se disuelven en 100 mililitros de disolvente. Esta es la concentración de masa sobre volumen. Masa sobre volumen en donde tantos gramos de soluto se disuelven en 100 mililitros de disolvente. ¿Y qué es lo que me va a cambiar? Lo que me va a cambiar siempre es la cantidad del soluto. La cantidad del soluto, ¿ya? Entonces, esto se va a definir como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Puede expresarse en moles por litros, y ya comenzamos a hablar de ejemplo de molaridad. En moles por litros, en gramos por litros, o también en porcentaje de soluto, que son los siguientes ejercicios que vamos a ver. Ejemplo, como que a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión, se puede disolver un máximo de 204 gramos de sacarosa. Ya, ahí está su fórmula. En 100 gramos de agua y en 0,00138 moles de oxígeno por litro de agua. ¿Ya? Entonces,
dentro de las soluciones, cuando la solubilidad de una sustancia es prácticamente nula, diremos que la sustancia es insoluble. Cuando, ejemplo, ustedes saben que el agua no se puede, no, el agua con el aceite no se disuelven. No hay disolución allí. Entonces, nosotros decimos que la solubilidad es nula, es porque la sustancia es insoluble en ese solvente, como por ejemplo el aceite, ¿ya? Es el caso del cloruro de plata también en agua, cuya solubilidad es de 0,014 gramos por litro, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurra, diremos que entre dos líquidos son inmiscibles, aceite y el agua, son inmiscibles, son insolubles. Inmiscibles, son insolubles, ¿ya? Cuando las sustancias se disuelven en cualquier proporción, es porque contienen una solubilidad infinita. Diremos que ellas son totalmente miscibles, como el alcohol etílico y el agua. Es decir, son solubles, se pueden disolver, ya se pueden disolver, y como conclusión vamos a tener nosotros una solución y por consiguiente luego un porcentaje de esa solución, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre concentrado y saturado es que concentrado es una apreciación. Es una apreciación. Hans, de pronto tú vas a tomar café y tú dices, ay, está muy concentrado. Se ve muy concentrado. Uy, esta sopa se ve un poco concentrada. Este jugo se ve un poco concentrado. Es una apreciación que estás teniendo. Una apreciación. Pero cuando hablas, cuando hablas de saturado, te estás refiriendo al límite que tiene el solvente para poder disolver tanto cantidad de soluto. O también al límite de soluto disuelto en cierta cantidad de solvente. Muchos compuestos covalentes son insolubles en solventes polares, pero sí lo son en solventes apolares, ¿ya? Existen, a pesar de lo anterior, compuestos covalentes que se disuelven en solventes polares. Estos son excepciones. Los compuestos iónicos, iónicos, de enlaces iónicos, además de disolverse en solvente polar, experimentan disociación. Es decir, generan iones. Lo que vimos, iones, aniones o cationes. Y existen compuestos covalentes que además de disolverse en solventes polares, experimentan disociación. Como por ejemplo los ácidos binarios como el ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido fluorhídrico, el ácido bromídrico, etcétera, ¿ya? Factores que puedan afectar esta solubilidad, bueno, la naturaleza química de los átomos, la temperatura a la cual se dé esa reacción química, o esa reacción química, no, esa reacción química o esa mezcla también, esta mezcla, y también la presión en la cual se puedan dar estas combinaciones, ¿ya? Entonces, comenzamos nosotros a hablar acerca de los porcentajes, que van a ser unidades porcentuales de concentración. Unidades porcentuales de concentración. Cuando observemos este símbolo ya del porcentaje, lo relacionamos a 100%. De una vez, lo relacionamos a 100%. Es decir, tú allí, esta es una abreviatura del 100%. Es como si fuera una abreviatura del 100%. Entonces, se van a utilizar tres tipos de unidades porcentuales. La unidad de masa sobre masa, que es igual a peso sobre peso. La unidad de porcentaje de masa sobre volumen, que es igual al peso del volumen, y la unidad del porcentaje del volumen, ¿ya? V sobre V, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. Entonces, chicos, una vez que hemos colocado, ¿ya? Que ejemplo, gramos de soluto en gramos de disolución. Este va a ser el porcentaje que nosotros vamos a expresar. Gramos de soluto en mililitros de disolución. Ese va a ser el porcentaje que vamos a expresar. Y mililitros de soluto en mililitros de solución. ¿Por qué? Porque el soluto no solamente puede estar en estado líquido, no solamente puede estar en estado sólido, sino que también puede estar en estado líquido. El primer porcentaje que nosotros vamos a realizar es el porcentaje de masa sobre masa, en donde ya esto que está acá, ya ustedes lo tienen en el cuaderno, porque masa es la unidad, el gramo va a ser la unidad de la masa. Entonces, nosotros tenemos la primera generalidad que la tienen en el cuaderno. Masa del soluto en masa de disolución por 100. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Porque es un porcentaje. Entonces, nosotros podemos decir en nuestra mentecita que tantos gramos de soluto se disuelven en 100
gramos de disolución, porque esa es la generalidad. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta al resolver un ejercicio. Tantos gramos de soluto se disuelven en 100 gramos de disolución. Ahora, esto es lo estándar. Esto es lo estándar, ¿ya? Para yo realizar, es por eso que es una generalidad, para yo realizar una solución de concentración. Ejemplo, si me realizan una pregunta, ¿ya? Me van a realizar una pregunta en la cual se está basando en cuál es el porcentaje. Me están pidiendo el porcentaje, ¿ya? Es decir, esa concentración en 100 me están diciendo, de una disolución formada por 30 gramos de soluto y 130 y 170 gramos de disolvente. Si a mí me están dando la cantidad de soluto y me están dando la cantidad de solvente, porque disolvente es el solvente, ¿ya? Si me están dando estas dos cantidades, yo puedo obtener la masa de la disolución. La masa de la disolución. Entonces, ¿qué hago yo? Esta generalidad que está acá, yo la utilizo acá. Tantos gramos de soluto se disuelven en 100 gramos de disolución. Entonces, como yo tengo gramos de soluto acá, acá también debo de tener gramos de soluto. Y los gramos de soluto me los dan, que son 30 gramos de soluto. Una pregunta, Yadira. Ejemplo, estos son gramos de disolución, pero de la generalidad. Te pregunto, Yadira, ¿el ejercicio me da los gramos de disolución? A ver, en general para todos, el ejercicio me da los gramos de la disolución. A No. ver, Henry, el ejercicio me da los gramos de disolución. No, no los da. No los da. ¿Y tú, Cheryl, qué opinas? ¿Los da o no los da, Cheryl? Yo digo que sí. A ver, tú dices que los da. ¿En dónde están? A ver, Henry dice que no los da. El ejercicio nos da los Sí, gramos. sí los da, profesor. 170 más 30 da 200 gramos. Ah, claro, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale ese 200? A ver, tengo que buscarlo por allí. En alguna parte, en alguna suma, resta, multiplicación, división debe salir ese 200. Claro, ¿por qué? El ejercicio, de manera, ejemplo, cuando yo lo observo, ya, si yo lo observo, no me da, no parece que me da los gramos de la disolución. Pero, ojo, al yo obtener, ¿de qué está formada una disolución? De soluto y de solvente. Al yo obtener los gramos de disolución, ¿ya? Los gramos de disolvente y los gramos de soluto, los sumo y me dan los gramos de la disolución. Es por eso que yo digo que 30 gramos de soluto se encuentran en 200 gramos de disolución. Hago mi operación matemática, ¿ya? Esto es una regla de 3, ¿ya? También lo podríamos hacer utilizando un factor de conversión. No hay problema también. Recuerden que hemos trabajado también en la unidad anterior con factor de conversión. Por el medio de cualquiera de los dos lo pueden expresar. Entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada con esto, ya, pero sí puedo multiplicar esto con esto y dividirlo entre esto, que es lo que me queda, ¿ya? O si lo hago por factor de conversión, ¿qué es lo que voy a hacer? Por factor de conversión voy a colocar la cantidad que yo quiero que me quede arriba, ¿ya? La cantidad que quiero que me quede arriba. Sin embargo, lo hacemos por regla de 3, porque simplemente lo que queremos es saber porcentaje. No queremos saber si es soluto o si es disolución. Solamente queremos saber porcentaje. Y el porcentaje lo tenemos porque estamos utilizando la generalidad del 100 gramos de disolución. Entonces, multiplicamos 30, ¿ya? Por 100 y lo dividimos entre 200, ¿ya? 30 por 100 y lo dividimos entre 200. ¿Y qué se nos va? Se nos puede ir soluto, soluto, disolución y disolución. O se nos va disolución, disolución y nos va a quedar el soluto. Nos queda el soluto solito, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué quiero yo? El porcentaje general. Y el porcentaje es 15%. De esta manera, nosotros vamos a determinar el porcentaje de masa o cuánta masa, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje de masa, ¿ya? Del soluto que se está disolviendo en esa cantidad. En esa cantidad. Profesor, y si yo cambio, ejemplo, y si yo coloco aquí 60, profesor,
60 gramos de soluto en 170 gramos de disolvente. Hago el mismo procedimiento. Hago el mismo procedimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están indicando ya que tengo 60 más 170, entonces ya lo que me va a cambiar es la cantidad, pero la generalidad va a ser exactamente la misma. Si nos enfocamos en el porcentaje de masa sobre volumen, generalidad del cuaderno que ustedes tienen allí. Masa de soluto entre los mililitros de la disolución por 100, porque van a expresar un porcentaje por 100, ¿ya? Entonces, mantenemos esta generalidad intacta. Tantos gramos de soluto en 100 mililitros de disolución. ¿Cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar 300 mililitros de disolución de yoduro potásico? Al 15%, ¿ya? Al 15% masa sobre volumen. Esto que está aquí es una concentración. Esto es una concentración ya. Y las concentraciones tienen una interpretación. Las concentraciones tienen una interpretación. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál será la interpretación ya de esta cantidad? ¿Cuál será la interpretación de esta cantidad? A ver, Alondra, Melanie, vamos a interpretar esta cantidad que está aquí. ¿Qué significa 15% masa sobre volumen? Ya ustedes tienen la generalidad ya en el cuaderno. A ver, ¿qué significa, Melanie? 15% masa sobre volumen. Uy, profesor, no lo identifico. Con la generalidad de masa sobre volumen que tienes en el cuaderno. ¿Qué significa esa cantidad que existe allí? ¿Cómo la puedo tomar? Vamos, 15% masa sobre volumen. ¿Qué significa? Que 15 gramos, porque masa, su unidad es gramos, se encuentran ¿en cuánto? En 100 mililitros de disolución. Ojo, esta generalidad que ustedes tienen aquí, tantos gramos de soluto, se encuentran en 100 mililitros de disolución. Cuando ustedes vean este tipo de expresión, la interpretación es que 15 gramos, profesor, pero ¿por qué 15 gramos si es 15%? Pero hay que interpretarlo. Ese 15% es una expresión nomás. Es una expresión, el 15%. ¿Qué significa el 15%? Que está en 100, que ha estado en 100, que ha pasado por un porcentaje esta cantidad. Está en porcentajes. Entonces, la interpretación es que 15 gramos, gramos, 15 gramos, ¿ya? Entonces quiere decir que a mí me están dando gramos, ¿no? Me están dando los gramos. ¿Los gramos qué? Los gramos de soluto. Porque me están diciendo cuántos gramos de soluto se necesita para preparar 300 mililitros de disolución de yoduro potásico al 15%. Es decir, 15 gramos de soluto tengo yo. Profesor, ¿y el solvente? Agua, podría ser agua, ¿ya? Entonces, yo tengo 15 gramos porque necesito tener los gramos de soluto para expresar la generalidad. Tantos gramos de soluto en mililitros de disolución. ¿En cuánto? En 100. En 100. Pero yo no quiero preparar 100, Laura Díaz. Yo no quiero preparar 100, yo quiero preparar 300. Entonces yo puedo hablarlo. Si con 15 gramos de soluto yo puedo preparar 100 mililitros de disolución, ¿cuántos gramos de soluto necesito para preparar 300? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ese es el planteamiento que hacemos acá. Lo repito, si con 15 gramos de soluto puedo preparar 100 mililitros de disolución, ¿con cuántos gramos de soluto tendría yo que preparar para preparar 300? Profesor, básicamente, sin hacer ninguna operación matemática, profe, yo lo puedo responder. Si se necesitan 15 para 100, para 300, lo multiplico por 3 y listo. 15 y 15, tengo 30 y 15 más 45. Profesor, necesito 45 gramos de soluto para preparar 100 mililitros de solución. Perfecto. Perfecto, también lo puedes hacer así. Pero este es el procedimiento. ¿Ya? Vamos a borrar acá.
Y luego que nosotros determinemos porcentaje masa sobre volumen, bueno, tenemos el porcentaje volumen sobre volumen. Un poco más largo porque por allí hablamos de densidades, pero sencillo también como el masa-masa, como el masa-volumen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Volumen del soluto en volumen de disolución, que ya yo se los digo, que esta generalidad ya la tienen en el cuaderno. Esta generalidad es esta que está aquí. Volumen del soluto en volumen de disolución. ¿Cuál es el porcentaje? Ah, el 100. ¿Cuál es el porcentaje de una disolución acuosa? Al 3,2% masa sobre masa de etanol. Me dan la densidad de la disolución. ¿Cuál es la disolución? El agua, el disolvente, el agua. 1 gramo sobre mililitro. Y también me dan la densidad del etanol. Profesor, ¿y qué voy a hacer con la densidad? ¿Qué vas a hacer con la densidad? Cada vez, chicos, que ustedes necesiten cambiarle la unidad a una cantidad, ya sea de gramos o de mililitros, ustedes pueden utilizar la densidad de esa sustancia para poder cambiarle la unidad. Ejemplo, Marjorie, si tú quieres cambiar 30 gramos de algo, 30 gramos, vamos a suponer, tú quieres cambiar 30 gramos sobre mililitros y quieres convertirlos en kilogramos, en kilogramos sobre litros, tú podrías fácilmente utilizar podrías utilizar la densidad. Podrías utilizar la densidad. Ejemplo, los valores de masa se deben de convertir los valores en masa del soluto y disolución. Si tú quieres saber, Yadira, cuántos gramos están representados en tantos mililitros, tú puedes utilizar la densidad para transformarlo, la densidad de la sustancia. Es por eso que nosotros vamos a convertir los valores en masa del soluto y disolución a volumen. ¿Por qué? El ejercicio me dice 3,2% masa sobre masa. Una pregunta para todos. ¿Quién me interpreta esta cantidad? 3,2% masa sobre masa. ¿Qué significa eso? A ver, Noel, ¿qué significa, Noel? En 3,2 masa sobre masa hay 100 mililitros de solución. Uy. 3,2 de más 2 mililitros de solución A ver, es vuelvo a repetir. 3,2 por ciento de por ciento soluto. no. En 3,2 gramos de soluto se ¿En encuentra gramos de disolución? A ver, no entendí nada. A ver, Melanie. Interpretar. A ver, Luis. Son 3,2 gramos de soluto en gramos de disolución. Pero, ¿cómo así? Es decir, ¿cómo así en gramos de disolución? Es decir, así. ¿Cómo? en 100 gramos de disolución. Ya. A ver, Marjorie. Dilo completo. 3,2 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Correcto, ¿ya? Es decir, 3,2 gramos de soluto se encuentran disueltos en 100 gramos de disolución. Repito, 3,2 gramos. Esto, lo que estoy haciendo es esto, ¿ya? Para los que no se le lajeó su internet, ¿ya? 3,2 gramos, porque esto es gramos, ¿ya? De soluto. 3,2 gramos de soluto se encuentran disueltos en... Esto también es gramos, pero esto es solvente. Esto es la disolución ya por completo en 100 gramos de disolución. Esa generalidad ya la vimos, ¿ya? Entonces, quiere decir, ustedes lo están diciendo, gramos, que tienen masa. Ustedes tienen la masa. Pero como necesitamos volumen del soluto y volumen de disolución, vamos a convertir esas masas en volumen. En volumen, y lo hacemos con la densidad. Decimos, ¿ya? Aquí tenemos la fórmula de densidad. Esta es la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Pero nosotros no necesitamos densidad, necesitamos volumen. Es por eso que nosotros hacemos esto, despejamos. Decimos, volumen
es igual a la masa sobre la densidad. ¿Ya? Despejamos volumen y nos queda de esta manera el despeje. Entonces, de esa manera podemos decir 3,2 gramos de soluto, ¿ya? De soluto, y utilizamos su densidad. Entre la densidad, ¿cuál es el soluto? Bueno, el etanol, entonces colocamos el 0,8 que está acá y lo dividimos. Tenemos 4 mililitros de etanol. Ya tenemos los mililitros de etanol. Y aquí igual, el volumen de la disolución ya sabemos que es 100. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo, pues, aquí está, 100. 100 y la densidad del agua, porque estamos trabajando con agua, entonces es 1. Y siempre y cuando no le especifiquen el solvente, porque el solvente frecuentemente no, la mayoría de las veces es agua. Entonces, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitros. Dividimos y tenemos la cantidad en volumen. Ya tenemos los volúmenes que queríamos. ¿ya? Ya tenemos los volúmenes. Entonces, allí podemos decir, tantos mililitros de etanol, esta es la generalidad. Generalidad, es esta que tenemos acá, ¿ya? Tantos mililitros de soluto, ¿ya? De soluto, que es el etanol, se disuelven en 100. Ahora, quiero el porcentaje, volumen sobre volumen, de 4 mililitros de etanol en 100. Entonces, eso es 4%. Eso es 4% por la multiplicación de 4%, 4% entre 100. Y me da un 4% volumen sobre volumen. ¿Quién me interpreta esta cantidad que está aquí abajo? El resultado, ¿quién lo interpreta? A ver, Melanie. 4 mililitros de soluto se disuelve en 100 mililitros de disolución. Están disueltos, ¿ya? Ya están disueltos ya. Ya, muy bien, Melanie. 4 mililitros, ¿ya? De soluto se encuentran, ¿ya? Se encuentran ya disueltos, ¿ya? O están disueltos en 100 mililitros de disolución. O 4 mililitros de etanol se encuentran disueltos en 100 mililitros de disolución. Chicos, por favor, vamos a descargar la práctica, ¿ya? Descarguen su práctica de la plataforma.